Hello besties, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tu Bestie Veneca, el podcast, donde hablamos de historias, chismes buenísimos, relatos sin filtros y todo ese caos bonito que nos pasa a todos en nuestro día a día. Hoy les tengo un episodio súper bueno. Es un episodio donde nos vamos a remontar o nos vamos a retroceder a unos años atrás, como unos 4 años más o menos, donde la crisis en Venezuela está horrorosa. O sea, no te voy a decir que estaba súper horrorosa como que pero estaba fuerte la situación. Ustedes ya más o menos que por esa mini introducción que les di ya deben saber más o menos. Y también el título, ya deben de saber todo. Bueno, yo siento que el 2019 fue una época súper fuerte en mi experiencia, e imagino que en la experiencia de casi todos los venezolanos, literalmente. Les voy a dar un poquito de contexto porque me imagino que muchas personas que ven estos episodios, tal vez si ustedes me ven con esta misma camisa del primer episodio, es porque, yo grabé los 2 episodios en un mismo día, porque sí. Entonces, no me vayan a decir que no me bañan, porque no es así, yo sí me baño. Voy a darles un poco de contexto. En el 2019 Venezuela está, un poco de contexto para las personas que tal vez no lo vivieron, etc. En 2019 había una época donde Venezuela atravesó por muchos problemas políticos de los presidentes, etc. De eso no vamos a hablar porque yo no quiero meter ni en problemas ni nada, así que entonces tengo como gripe. Venezuela estaba pasando por una situación un poco fuerte, porque también habían como que tranques de Estados Unidos, no sé, bloqueo económico, la economía estaba por el suelo, problemas bastantes. Y entonces, por todos estos problemas políticos, obviamente el país estaba horrible. No había comida, había mucha escasez, teníamos que hacer una cola larguísima para poder comer, para poder comprar una sola harina. O sea, ni siquiera que tú puedes hacer la cola y después entrabas y puedes agarrar la comida que quieras, no, sino una harina y si acaso, o un arroz, lo que sea, pero una sola cosa para poder comer. O sea, era algo súper fuerte. Yo me acuerdo que también había veces que a uno no, como que era mucha gente, ¿verdad?, que hacían colas para una sola harina. Yo me acuerdo que a veces uno se quedaba sin productos, porque, no llegaban los productos, no alcanzaba para ese poco de gente, y entonces uno se quedaba sin producto. Y no tanto era porque uno no tenía la plata, sino por, obviamente, que no había comida en los abastecimientos, en los locales, en los supermercados. Entonces, no solo de la comida, porque también a veces habían apagones muchísimo. Yo me acuerdo también una vez, que esto va a ser como un mini story time, algo así súper baja, que nosotros, yo vivía en Yaracuy en ese momento. Yo vivo ahorita en Caracas, pues, pero en ese momento vivía en Yaracuy por mi papá, etc. Entonces, allá a veces hubo como que unos momentos, una semana, que no llegaba el gas no venía, era horrible. Y la cocinita, porque nosotros teníamos una cocina eléctrica, se nos dañó porque obviamente el gas duraba muchísimo tiempo y una cocinita eléctrica no es, es para calentar cosas básicas así. Entonces nosotros lo usábamos para todo ese tiempo y obviamente se nos dañó y tuvimos, no sé si a otras personas le habrá pasado, pero tuvimos que agarrar leña, palos que había por ahí, poner y hacer una fogata, y ese humo así saliendo, un poco, no era una fogata, era como un fogón, algo así, para poder cocinar. Y mamá cocinando con ese humo así, que le pegaba hasta en la cara, y qué horror, de verdad, qué feo. Eran, épocas
El agua también era un problema buscarlo, porque, a veces la gente se quedaba sin agua porque tal vez esto del agua no lo voy a hablar así porque no, ¿cómo te explico? O sea, no entiendo muy bien por qué no era que llegara el agua. Me imagino que también por el tema del presupuesto, que no era presupuesto para abarcar a todas las casas, etcétera. No sé muy bien, pero yo me acuerdo que había aquí en mi casa, en Caracas, en ese momento creo que yo me había mudado para acá. Bueno, que allá abajo hay como que un tanque que abastece a toda la gente que vivimos aquí. Entonces nosotros, como no había agua, teníamos que bajar a agarrar agua en el tanque y a veces no había. Entonces teníamos que ir no sé si ustedes conocen, por allá por la Cota 1000 en el Ávila, teníamos que ir hasta allá arriba buscando botellas de agua para poder bañarnos, comer, etcétera. Era algo súper complicado también que nos llegó a pasar, a mí me llegó a pasar, no sé ustedes, pero el gas y la luz, ese era un problema. Bueno, el gas ya lo hablamos más o menos, pero la luz, uy no, yo me acuerdo en esos apagones. Vamos a recordar, porque vamos a recordar. Me acuerdo que hubo un apagón que fue, a veces se iba la luz, que si por ejemplo vamos a suponer ahorita y llegaba en la noche, o en la mañana y llegaba en la tarde, pero hubo como que un apagón, ¿verdad?, que duró muchísimo tiempo, duró como una semana, y hay lugares que duró hasta un mes. Entonces yo me acuerdo que esa vez nosotros no teníamos velas, ya que obviamente se iba la luz constantemente y nosotros teníamos que poner la vela para poder alumbrar. Cuando se iba en el día obviamente no la poníamos, pero cuando se iba en la noche teníamos que poner la vela para alumbrar, para comer, etcétera. Nosotros, yo me acuerdo que nosotros, como casi nadie aquí tenía, donde yo vivo, teníamos velas, porque ya no las habíamos costado en los otros apagones, sí, se puede decir así, sí, más o menos. Pero ese apagón obviamente duró más. Tuvimos que agarrar unas latas de estas de refresco. Bueno, esas latas, y le tuvimos que meter como una mecha, agarramos una tela, algo así, como que una mecha, la colocamos ahí. No, allá, antes de la mecha, obvio, le echamos gasolina un poquito, le metíamos la mecha y la teníamos que prender. Y con eso era que literalmente todos teníamos una vaina en su casa para poder alumbrar, porque no teníamos velas y que obviamente ya se nos había acabado. Entonces teníamos que resolver con eso. Y yo me acuerdo también que se fue la luz, tuvimos que agarrar eso, y obviamente ese frasquito no lo botamos, porque todos esos días tuvimos que prender la luz con eso, pues. ¿Qué más nos da? Me acuerdo que nosotros, literalmente se iba la luz y nos poníamos a jugar al escondite, o también me acuerdo que aquí las señoras se ponían a velar, literalmente a pegar chicos mientras venía la luz local, regresaba porque la luz duró como una semana, literalmente una semana. Era un problema, si tú te enfermas en ese momento, literalmente era el problema mejor que tenía, porque no había medicina, no había casi médicos en ese momento, porque obviamente no les pagaban bien. Aparte que en el apagón obviamente no había luz, aunque deberían tener una planta eléctrica, no había real luz en ese entonces está un poquito jodido. Pero algunos médicos creo que sí tenían planta, no sé, porque la mera verdad, yo me enfermé en ese momento, gracias a Dios, porque si yo me fuera a enfermar, imagínate eso, solamente de imaginármelo, no. Bueno, vamos a la dinámica que tenemos hoy en este episodio, Besties. La dinámica, aquí yo tengo mis preguntas, que son: ¿qué piensan los extranjeros de nosotros, los venezolanos, en esa época? ¿Qué pensaban en esa época? Y vamos a responderles algunas cosas. ¿Es verdad que no había medicina? Sí, no había medicina, la medicina se encontraba muy poco, tenías que hacer trueque. Esto que yo no les como que hablé mucho de esto, el trueque para poder encontrar comida, porque a veces, por ejemplo, vamos a suponer aquí no se encontraban muchos productos, entonces la gente también, por eso es que hubieron marcas como el ACE, muchas
marcas, etcétera, de marcas que vinieron a Venezuela, que eran chinas, marcas de la India, de por allá de esos lugares. Entonces vinieron a, o sea, Venezuela en esa época traía productos de eso porque era más económico y más accesible. Además que habían personas que se llaman los bachaqueros que agarraban esos productos, pues se los vendían y ellos los revendían en ese momento. O sea, ¿cómo les explico? Como que a ellos le daban los productos de, vamos a suponer, de otro país, se lo traían y ellos lo vendían. O por ejemplo, lo que ven en la bolsa también, ellos como que lo revendían a las personas, pero obviamente un poco más económico, porque obviamente, a ver qué más dicen. La gente realmente cocinaba en leña, sí, y lo hablé aquí, que hubieron gente, o sea, no sé si todo el mundo, pero a mí en lo personal yo sí tuve que cocinar en leña muchísimas veces. Bueno, yo no, mi mamá, la verdad, porque ella en ese momento era súper pequeña y yo, no es que no me acuerdo, realmente me acuerdo, pero era pequeña. En Venezuela hay internet. Bueno, esto les voy a decir, es que me imagino que en ese momento sí había, pero por lo que he oído, y porque no lo digo desde mi experiencia, porque en ese momento yo no tenía ni teléfono, ni computadora, nada de tecnología, literalmente en mi casa no había tecnología, porque no había plata para comprar eso, literalmente, y entonces, y mi mamá tenía un teléfono, que me acuerdo, pero se lo robaron. Ya cuando estábamos en Yaracuy, que les voy a contar, este es un story time súper. El día que me robaron en Yaracuy, literalmente vivo en Caracas, bueno, en Yaracuy ya no tanto, pero antes yo vivía, cuando estábamos pequeñas, yo a veces me tenía que ir para allá, Yaracuy, porque es donde vive mi papá. Entonces nosotros estamos allá con mi mamá, mi abuela le había comprado a mi mamá un teléfono, ella se lo llevó y a nosotros nos robaron, pues, porque primero les voy a contar, nosotros estábamos afuera como siempre, literalmente, comiendo, cenando, con café, no me acuerdo que estábamos cenando la tarde, pero yo me acuerdo que los perros, porque ya habían unos perros, estaban ladrando demasiado, estaban guau, 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 y mi mamá así como que, ¿qué estará pasando? Porque los perros ladran tanto, y es que los perros como que presentían o sabían que como que los malandros estaban por ahí rondándonos, vigilándonos para ver cuando nos metíamos a la casa. Entramos para irnos a dormir, pues, y mi papá iba a cerrar porque había una ventana y mi papá lo cerraba con una cortina porque se podían meter los bichos y también la gente iba a ver para allá y entonces íbamos a dormir. Y él estaba cerrando eso ahí cuando lo apuntan con una pistola. Y encaja mi papá, me asustó y que abre metal, le tuvo que abrir, entraron, los malandros entraron, nos robaron, eran demasiado, literalmente, ¿cómo es que se le dicen a estas personas que son, no me acuerdo, pero eran literalmente demasiado tiernos para robar, porque en ese momento se estaba pasando tanta hambre que fueron a robar las bombonas de gas, ¿cómo es que se llama esto? Las comidas que teníamos ahí, un bolso que era que mi papá se llevaba para poder trabajar y el teléfono de mi mamá. Literalmente eso fue lo que se robaron. Y era como que, sí, qué feo. Y bueno, ese fue el story time de cuando me robaron el Yaracuy. Bueno, vamos a ver. La última pregunta que se hace: ¿por qué la gente se va del país? Bueno, mucha gente en ese momento se fue del país, obviamente por todo lo que estaba pasando. Pasaban hambre, no había comida, no había, estaban escasos de, ¿cómo es que se llama esto? De plata, no le pagaban bien y muchas otras cosas más, robaban. Yo también me acuerdo que en el metro robaron mucho, la verdad nunca, ni a mí ni a mi familia, o sea, a mi familia de que yo vivo aquí, nunca nos robaron en el metro, gracias a Dios, ni aquí en Caracas, nunca. La única parte del rol fue allá en Yaracuy, pero aquí en Caracas nunca nos han robado, literalmente, con lo del que se fueron del país. Bueno, por eso, por todas las circunstancias que estaban pasando, aquí no había comida, etcétera, entonces uno no iba, a veces uno duraba literalmente un día sin comer. Gente, no me acuerdo por dónde iba porque tuve que hacer una cosa aquí, pero ¿cuál era la última pregunta? Porque la gente se va al país por eso, pues porque no había comida, etcétera, la gente quería buscar oportunidades, no quería pasar hambre, porque a veces pasábamos hasta un día sin comer y en la noche era que comíamos, o a veces pasamos un día entero y en la mañana era que comíamos, que uno se levantaba temprano, o a veces teníamos que hacer colas del día anterior
y amanecer ahí para poder agarrar la comida, etc. Entonces, gente, esto fue todo lo que vimos. Nosotros los venezolanos fue algo un poco crítico, no queremos volver en esa situación porque fue una situación un poco fuerte. Pero bueno, besties, dale like, suscríbete, comparte este podcast para que otras personas puedan saber de todo esto y entretenerse como tú lo estás haciendo ahorita, que te estás entreteniendo. Y bueno, recuerda que todos los sábados y los domingos publico un nuevo episodio de este podcast, así que no te lo pierdas. Chao, bestie. Los quiero mucho.